Hola a todos, bienvenidos a todos nuestros seguidores. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Como saben, nuestro canal está generando material que sea útil para la gestión en seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y gestión de calidad. Así que la mejor forma de apoyarnos es compartir, digamos, nuestros videos a sus grupos y a las personas que trabajan en el área. Esperamos que les sea de utilidad. Vamos a dar inicio a el tema del programa estratégico de seguridad vial, pero retomando la fase uno que vimos en nuestro video anterior, que tiene que ver con la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, rápidamente recordemos que ese plan estratégico, de acuerdo con la resolución 4595 del 2022, tiene cuatro fases. La fase uno tiene 8 pasos. En nuestro video anterior vimos los pasos del 1 al 4 que tienen que ver con el líder del diseño, el comité, la política y todo el tema del liderazgo. Hoy nos vamos a centrar en los pasos del 5 al 8. Entonces, ¿qué nos dice la norma en este aspecto? El paso 5 inicia con el tema del diagnóstico. Todo diagnóstico es ese escenario de partida, recuerden, esa línea base, es como tener ese contexto de sobre qué población vamos a trabajar, cuál es el riesgo principal que tenemos, qué servicios, y la norma da esa recomendación. Entonces, ¿qué recomienda que debemos tener en ese diagnóstico? Debemos tener la cantidad de sedes, los servicios que presta la organización, debemos tener en cuenta los contratistas, sean ocasionales y permanentes. Recuerden que si la empresa es de transporte, debe tener en cuenta todas esas flotas fidelizadas, ocasionales, afiliados, todas esas personas y contratistas involucrados, digamos, en el tema de desplazamientos laborales como tal, ¿cierto? Y que estén orientados al cumplir el objeto del contrato con la organización. Tener en cuenta esa lista de colaboradores, saber, digamos, sus perfiles, sus funciones y centrarnos un poquito en los temas asociados al riesgo vial. Es importante tener en cuenta, digamos, información. Es como un poco de un perfil sociodemográfico, saber, digamos, el género, el cargo, la escolaridad, el estado civil. Podemos hacer uso, digamos, de esos perfiles sociodemográficos que se generan en otros contextos, pero sumarle un tema, digamos, de capacitaciones en riesgo vial, si han tenido de pronto siniestros viales, qué tipo de eventos han tenido, si han tenido infracciones de tránsito, es conocer un poco más de esa población. ¿Listo? Después de eso, también tenemos que tener en cuenta esa lista de vehículos automotores y no automotores que sean propios de la organización, afiliados, asociados o que están puestos al servicio de la organización para realizar los desplazamientos laborales. Siempre tenerlos identificados, tener en cuenta la placa del vehículo, el número VIN, el número de motor, toda la información, es decir, como una hoja de vida de esos vehículos y tener en cuenta esa información de las actividades que se renuevan de forma periódica. La revisión técnico-mecánica, el reporte de siniestros viales, el plan de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con la información de vehículo. Posteriormente deben considerarse esas rutas frecuentes. ¿Cuáles son esos desplazamientos laborales que son más comunes? ¿Qué kilómetros? ¿Cuál es su frecuencia de uso de la ruta? En fin. Por último, digamos, tener información sobre, digamos, si esa población ha estado capacitada en temas de emergencia, si ha recibido capacitación en primeros auxilios, si la organización cuenta con equipos para atender emergencias viales y se han realizado simulacros de emergencias. Entonces, con base en este diagnóstico, la empresa tiene o el responsable del diseño del sistema tiene como un panorama de frente a qué población se está moviendo y ese le va a servir como para definir las estrategias de implementación para la mitigación de los riesgos. ¿Listo? ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Como casi que toda la información en seguridad y salud en el trabajo, que ese diagnóstico esté documentado y que al menos una vez al año se esté actualizando. O sea, una tarea más para el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Siguiendo con el paso 6, ya entramos un poquito más en materia en lo que tiene que ver con la caracterización, evaluación y control de riesgos. ¿Listo? Entonces, en principio, ¿qué nos dice la norma? Entonces, primero que todo, pues que haya un procedimiento, que la organización defina un procedimiento de evaluación, control de riesgos, solo en temas de seguridad vial, pero que tenga un alcance sobre todos los procesos, funciones y actividades relacionadas con el tránsito y que tengan que ver con el cumplimiento de la razón de ser de la empresa.
Este procedimiento debe permitir identificar, analizar y valorar esos riesgos en seguridad vial. Debe incluir, digamos, todo el tema de desplazamientos laborales, las vías que administra la organización, el entorno próximo de la organización, digamos, vecinos, vías aledañas, los trayectos en itinere, que tenga cierto alcance a la comunidad, de pronto zonas vulnerables o en los traslados que se están realizando y que le permita de cierta forma priorizar e implementar los controles para prevenir esos riesgos de seguridad vial. Ya entrando en materia de lo que tiene que ver con qué debe tener ese procedimiento, pues la norma simplemente entra como a dar una recomendación o una guía muy general. Ustedes saben que las técnicas para la gestión del riesgo son muchas, unas son cualitativas, semicuantitativas, cuantitativas. Eso depende, digamos, del conocimiento de los recursos que tenga la información. Sin embargo, pues hay como unos aspectos que nos da la norma, digamos, como lineamiento para tener en cuenta en esas etapas de identificación, análisis y valoración de riesgos. Entonces, en primera instancia, la evaluación de riesgos debe tener esa identificación del riesgo, ¿cierto? La identificación del riesgo es saber qué riesgos asociados a seguridad vial deben considerarse y que tengan en cuenta todos los colaboradores de la organización, peatones, pasajeros, conductores, etcétera, ¿cierto? Eso es como identificar qué riesgos viales vamos a tener en la organización. ¿Qué herramientas pueden utilizarse aquí? Digamos, el análisis de causas de siniestros viales, las encuestas para identificar la percepción de los colaboradores, todo eso que tomamos en el diagnóstico anterior. ¿Listo? Analizar las actividades, los productos y servicios, todos los que estén involucrados en el tema vial y esos actores, como lo decíamos, motociclistas, conductores, ciclistas, peatones, etcétera. ¿Qué debe tenerse en cuenta de forma posterior? El análisis de ese riesgo. De cierta forma, quiere indagar un poquito más allá y comprender esa naturaleza del riesgo y sus características. Entonces deben tenerse en cuenta factores como lo vemos, digamos, en la GTC 45, exposición y probabilidad, ¿cierto? ¿Qué tan relevante puede ser uno versus el otro por la exposición y probabilidad? Metodologías, pues existen varias, digamos, en ese sentido, que me incluyan estos aspectos y que pueden ser incorporadas en este procedimiento. Posteriormente, la valoración del riesgo. La valoración del riesgo ya permite obtener información suficiente para facilitar la toma de decisiones y de esta forma comparar los resultados del análisis con los criterios, digamos, que nosotros establecimos. Entonces, podemos decir que puede haber un mapa de calor, como ustedes lo ven ahí, en términos de probabilidad y exposición, cuáles realmente pueden volverse importantes o relevantes para intervenir y que de esta forma, digamos, no sé, puede haber un riesgo crítico, un riesgo moderado o un riesgo bajo. Entonces, la metodología, ustedes la pueden escoger. Lo que dice la norma y hace referencia obviamente a metodologías como la del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que recomienda es que de cierta forma la gente C45 puede dejar de lado de pronto unos temas particulares frente al riesgo de seguridad vial. Entonces hay que tener en cuenta que si se contemplen todos esos aspectos viales, sí se va a utilizar esa metodología. No dice no la utilice, pero tampoco dice que sea la más conveniente. Después de que nosotros tenemos ese mapa de calor, ya empezamos es a enfocar nuestras actividades al tratamiento de los riesgos. El tratamiento de los riesgos hace referencia a seleccionar e implementar esos controles y acciones para abordar. ¿Qué acciones pueden tomarse? Evitar el riesgo, aceptar el riesgo, eliminar la fuente que la ocasiona, modificar los factores de exposición y probabilidad. ¿Listo? Esto en términos generales hace referencia a nuestro paso 6, caracterización y evaluación. Seguimos con el paso número 7, que hace referencia a los objetivos y metas, bueno, ahí nos quedó mal, del Programa Estratégico de Seguridad Vial. Aplica para los tres niveles. Ah, bueno, el anterior se me olvidó recalcarlo, pero también aplica para los tres niveles. Ahí está en la diapositiva. Este también aplica para los tres niveles y como todos los objetivos que nos dice, hace referencia a que esos objetivos estén alineados con la política de seguridad vial, que estén enfocados a la prevención, que sean claros, medibles, cuantificables, que sean comunicados a los trabajadores, que estén documentados, actualizados, revisados y evaluados mínimo una vez al año. ¿Por qué resaltamos evaluados?
porque esto puede facilitar un poquito el tema de la gestión con la empresa y que no nos toque durante el año hacer dos, tres mediciones, sino que podemos hacer un cierre del año de cómo va esta información, más recomendable para las empresas que no tienen un riesgo vial importante. Para las empresas que son dedicadas a transporte, sí es recomendable que esa frecuencia de revisión pues sea un poquito más continua. ¿Qué debe tener en cuenta esos objetivos? Que sean coherentes con esos riesgos que nosotros definimos en el paso anterior, y pues también con esos factores de desempeño que vamos a mirar más adelante de acuerdo a los programas que definamos para esos riesgos críticos. ¿Listo? Esa definición de objetivos y metas del PES debe orientarse a la reducción de siniestros viales y se puede articular obviamente con los objetivos y metas del sistema de gestión en seguridad y salud. Por último, tenemos nuestro paso 8. El paso 8 hace referencia a los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Otra que aplica para todos los niveles, básico, estándar y avanzado. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta la empresa en este aspecto? Los programas de gestión de riesgos críticos establecen básicamente los lineamientos y factores de desempeño para tratar, eliminar, sustituir, reducir o controlar esos riesgos que nosotros identificamos previamente. Existe un tema de factor de desempeño que es como un factor medible, ¿sí? Un elemento, un criterio que de cierta forma contribuye a la seguridad vial, en el que una organización pues puede ejercer influencia y también que le permita determinar los impactos en la seguridad vial. ¿Qué es la parte no tan chévere? Digamos que en este aspecto la norma nos dice, bueno, seleccione los riesgos de valoración crítica para asociar los programas, diseñe unos programas de intervención y documentelos, ¿cierto? Lo colocamos ahí resaltado porque pues son las actividades que vamos a tener en cuenta. Sin embargo, la parte no tan chévere es que nos dice que dentro de esos programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño, tenemos que tener mínimo 5 programas. Entonces, me parece, digamos, a título personal que es un poco contradictorio porque deberían darle la potestad a las empresas para que según los resultados de esa evaluación de riesgos oriente sus programas, como normalmente pasa en seguridad y salud. Riesgo prioritario, programa de gestión para la intervención del riesgo. Aquí le dice, tenga en cuenta esos riesgos prioritarios, pero sin embargo, sí o sí tiene que tener estos programas. Entonces, pues un poquito más contradictorio y también demasiada carga para las empresas. Sin embargo, los vamos a mencionar aquí. Recuerde que ese programa debe tener, como siempre, pues el nombre, esos límites, cuál es la meta, un cronograma de actividades, unos indicadores, cómo lo vamos a monitorear y factores de desempeño que, digamos, tengan que ver con el impacto que pueden generar esos programas. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice la norma, aquí nos mencionan los programas que debe, como mínimo, diseñar e implementar la organización. Un programa de velocidad segura que básicamente esté orientado a controlar esa velocidad de los vehículos automotores y que debe estar alineado obviamente con el enfoque de seguridad. Menciona pues que debemos empezar a controlar ese tema de velocidad de los vehículos, entonces mirar qué mecanismo vamos a utilizar, cuál va a ser la calibración del equipo, cómo vamos a monitorear esos resultados, qué vamos a hacer si efectivamente la persona presenta unos excesos de velocidad. Y podemos tener unos factores de desempeño asociados, digamos, a la velocidad segura, que pueden ser promover el cumplimiento de esos límites de velocidad, cambiar, digamos, incentivos, mirar cómo motivamos a la gente a que cumpla esos requisitos. El segundo hace referencia al programa de prevención de la fatiga. Básicamente está orientado a controlar esa jornada de trabajo, ¿cierto? Cómo vamos a administrar esas horas de conducción y descanso y pues de cierta forma que exista como un mecanismo claro para yo llevar esos tiempos de conducción y esos tiempos de descanso, como cada cuánto voy a revisar esos resultados y cómo voy a hacer la intervención en caso de que se presenten excesos, digamos, en las jornadas de trabajo. Un factor de desempeño para este programa, digamos que están orientados a promover efectivamente que las personas, los trabajadores tengan presentes sus horas de conducción y las mismas empresas las que delegan la responsabilidad, digamos, en sus planes de movilización que tengan en cuenta ese tiempo de conducción.
El número 3 es el programa de prevención a la distracción. Entonces, este está orientado a que, em, digamos, establezcamos acciones que permitan controlar y monitorear la distracción en la conducción. No uso de celular, no uso de factores que realmente pueden afectar, digamos, la atención del conductor y cómo nosotros vamos a hacer campañas y vamos a hacer una gestión orientada a prevenir la distracción. El cuarto hace referencia, obviamente, a la política de cero tolerancia a la conducción de efectos del alcohol y sustancias psicoactivas. Orientado, obviamente, en nuestra política de prevención de alcohol y sustancias psicoactivas, pero pues lo que queremos es que existan unas acciones que permitan restringir el tema de que se conduzca bajo efectos del consumo del alcohol y que en caso tal se identifiquen estrategias para monitorear esto, ¿cierto? Tomar acciones correctivas y tener un control, un monitoreo de cuando se presenten estos casos, cómo vamos a abordarlos. Por último, tenemos el tema de la protección de actores viales vulnerables. Entonces, este nos indica que la empresa debe establecer unas directrices de seguridad vial para promover la protección de los actores viales vulnerables, digamos, los peatones, los pasajeros, ciclistas, son como esas buenas normas de comportamiento que debemos tener en cuenta y que deben transmitirse a todos los colaboradores, perdón, de la organización. Em, Realizar campañas, hacer, digamos, evaluación de casos reiterativos que se presenten en eventos con estos actores, es básicamente es el enfoque. Y particularmente nos dice, y otros programas de acuerdo, pues al riesgo prioritario. Entonces, quisimos poner esta imagen ahí porque realmente es un poco demandante en nuestro concepto establecer unos programas tan puntuales, más cuando la empresa es de pronto de un nivel básico. eh, Existe cierta contradicción, es decir, quisieron de cierta forma disminuir esa carga administrativa, pero si nos damos cuenta, el único paso que no se tiene en cuenta para las empresas de nivel básico es el paso 3. De resto, estos 8 pasos que hacen parte de la fase de diseño y planificación del PES aplica para todas las empresas. Entonces, es importante tenerlo presente y, como lo hemos dicho, integrando a esas actividades de seguridad y salud en el trabajo para que esto no se nos vuelva un sistema de gestión más grande que el de seguridad y salud que interviene en los riesgos transversales de la organización. Les agradecemos toda nuestra atención, esperamos que la información haya sido de utilidad y les invitamos a seguir a ver nuestros videos y seguir nuestro canal.